¿Y tú en qué crees? Si yo te pregunto en qué crees, ¿qué crees que vas a responder? Todo el tiempo escucho opiniones diferentes acerca de cómo es nuestro mundo, cómo funciona, qué leyes universales existen y cuáles son inventadas o viceversa, qué reglas son las que aplican, cuál es la verdad. ¿Crees que haya una verdad? ¿Crees que exista la verdad? ¿Y qué pasa si no existe la verdad? ¿Qué sucedería con tu mundo si te permites considerar la posibilidad, al menos como una posibilidad, de que las verdades no son universales? ¿En qué crees? ¿En qué quieres creer? ¿En qué eliges creer? Si pensamos en religiones, hay muchas, el abanico es enorme y tal vez puedas elegir una, tal vez puedas elegir tu propia versión de varias de ellas mezcladas, tal vez puedas elegir creer, no creer, tal vez eliges ser un hombre de ciencia y entonces la ciencia es tu religión. Porque religión no necesariamente implica una institución que espera o no un diezmo, no necesariamente implica una organización que pone su vida en manos de una deidad que puede o no estar ahí. Religión habla de reconectar, de religar, de recomunicar. Y entonces la ciencia podría ser una religión para el hombre de ciencia que adopta la ciencia como una religión. ¿En qué crees? ¿En qué quieres creer? Tal vez seas de esas personas que creen en todo. Y tal vez quieres creer en las piedras y en las matemáticas y en Dios y el diablo y en la física cuántica y en la teoría de cuerdas y al mismo tiempo en los preceptos que Buda le dejó al mundo. Tal vez quieres creer en todo y tal vez es válido. ¿Qué tal si consideras la posibilidad de más bien creer en ti? ¿Qué tal si al creer en ti te das cuenta de que no necesitabas que nadie te enseñara a creer, a confiar, a dejarte llevar, a dejarte fluir, a ser uno con lo que está alrededor? ¿Qué tal que al creer en ti comienzas a ponderar en la posibilidad de que aquella fuerza externa a ti sobre la que no tienes control y que tiene todo el poder sobre tu existencia es en realidad tú? Eres en realidad tú mismo, tal vez tomando elecciones inconscientes. ¿Qué, qué pasa si en nuestro esfuerzo de poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en algo que hemos definido como externo, nos estamos orillando a un aislamiento en vez de tal vez reconocernos como parte de todo lo que hay y todo lo que es? ¿Cuánto de todo lo que existe ha tenido que ver con nuestra voluntad y nuestras elecciones? ¿Cuánto de ello ha sido originado tal vez por ti, por la manifestación de una conciencia universal que eres, por ese fragmento que es a la vez todo? Si el tiempo es ilusorio y el espacio y todo lo que hay al final del día es relativo como la distancia misma, entonces tú estás aquí conmigo y yo estoy ahí contigo y ahí funciona, ahí adquiere importancia y peso y poder la frase: si sanas tú, sano yo y sanamos todos. ¿Hasta qué grado nos reconocemos como una fracción bendita, única, irrepetible y poderosísima de un todo? ¿En qué momento dejo de darme cuenta o en qué momento elijo olvidar o dejar de creer que en un organismo inmesurable soy una célula o el equivalente a una célula? Y si alejamos un poco más la toma y entonces descubrimos que no somos una célula, que somos una partícula, que somos una molécula, que somos un átomo, que somos una partícula alfa, beta, gamma, que somos un quark, energía. ¿Qué tal
¿Qué tal si la ciencia misma entonces me demuestra que no soy más que energía? Que mi estado físico, sólido, intermedio, dependiendo del fluido y el tejido, no son más que un resultado de densidad derivada de vibración, derivada de frecuencia, tal vez. Y entonces, ¿qué pasa si me reconozco como uno con todo lo que me rodea? Y entonces tal vez me doy cuenta de que no era necesario que una institución me educara para saber cómo creer, cómo conectarme con lo que soy. ¿Qué tal si no es necesario que alguien me dicte reglas para, para reconocer mi espiritualidad? ¿Qué tal que en reconocerme como el espíritu infinito que soy, me doy cuenta de que no necesito una disciplina para vivir mi espiritualidad? ¿Qué tal si basta permitirme, darme la oportunidad de maravillarme, de salir a la calle y admirar vida? ¿Qué tal que el solo hecho de existir como este bendito, maravilloso y milagroso accidente, que somos toda manifestación de la conciencia, es suficiente para estar viviendo mi espiritualidad? ¿Qué tal si eso es suficiente? ¿Qué tal si el reconocer la maravilla que es el solo hecho de que yo sea una manifestación de conciencia más basta y sobra? ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando considero la posibilidad entonces de que, contrario a lo que muchos tomarían para llamarme un hereje, resulta que en reconocerme como Dios, como creador, en realidad estoy permitiéndome maravillarme ante la magnificencia de esa conciencia superior de la que formo parte? ¿Y qué tal que todo lo que estoy diciendo y pensando al final del día resulta una gran mentira? Porque a lo mejor tal vez nadie tenemos la verdad, porque tal vez la verdad no existe. Entonces, ¿en qué elijo creer? Tal vez ahí adquiere sentido esta cita usada, quemada, vituperada, mancillada, satanizada de creer es crear, que aquellos que eligen sentirse demasiado solidificados la denominan como la frase por excelencia del charlatán y de la basura New Age, porque creer es crear, es una falacia y es una estupidez. Tal vez puede ser una falacia y una estupidez para quien elige que es una falacia y una estupidez. ¿Qué tal que detrás de la frase poderosísima de alguien como Aleister Crowley asegurando que magia es la ciencia y arte de alterar la realidad por fuerza de voluntad, qué tal si eso lo único que significa es elige, ejerce tu voluntad? Si al final del día resulta que todo el universo no es más que energía y es más que información y todos los que lo habitamos somos lo mismo, entonces tal vez el secreto radica únicamente en la voluntad, en la elección y qué hacer con ella. Tal vez todo se trata de aquello en lo que crees. ¿Por qué no dejar de creer en todo y empezar a creer en ti? Síganos en In Training Luz.